Hablemos de la historia de Colombia. El pasado 6 de noviembre de 1985, los terroristas del M-19 se tomaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Ese jueves, a las 11:30, Colombia se vivenció en uno de los momentos más oscuros que tuvo el país. La toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 pretendía hacerle un juicio revolucionario al presidente Belisario Betancur por haber incumplido los acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984. El holocausto del Palacio de Justicia fue sin duda uno de los hechos que marcaron tanto el país como el gobierno de Belisario entre 1982 y 1986. Se significó un gran golpe político para el jefe de Estado y lo convirtió en uno de los mandatarios más silenciosos del país. Alrededor de 100 personas fueron víctimas en los hechos de la toma del palacio. Este trágico acto, que llenó de dolor a los familiares de los mártires y tanto dolor histórico al país, es dramático evidenciar que 34 años después no existe claridad, ya que ninguna de las fuentes consultadas establece con certeza la cantidad real de fallecidos. Tal como lo han reconocido exintegrantes del movimiento subversivo, la toma del palacio fue un error imperdonable de parte del M-19. Dentro del movimiento, profundamente dividido en la época, triunfó el ala militarista en la decisión de tomar por la fuerza el palacio, con la convicción de que se repetirá el episodio de la toma de la Embajada de la República Dominicana y el de Yarumales. El movimiento 19 nació en el mes de abril en 1970 y tomó este nombre precisamente por la fecha en particular. Esta sería una de las últimas acciones del grupo guerrillero, que en 1990 entregó sus armas. Este fue un suceso que marcó demasiado al país y para eso estuvo el periodista Miguel Valencia con el periodista político Eduardo Bonces, quien relató lo que sucedió ese día. ¿Por qué marca al país tanto? Es seguramente el hecho más importante del siglo XX en Colombia. Bueno, yo no creo que sea el hecho más importante, es uno de los hechos más importantes en un país tan convulsionado como Colombia. Hay muchos más hechos. Sucedió Armero una semana después, hubo toda una convulsión política en ese momento por un eventual proceso de paz. Pasaron muchas cosas, no se puede circunscribir como el hecho más importante, pero sí fue uno de los hechos más importantes. ¿Por qué convulsionó tanto al país? Por la ruptura en las instituciones, ¿sí? Porque un grupo guerrillero se tomó las armas, y no solo se tomó las armas, sino atacó el punto central del poder, es decir, uno de los 3 puntos centrales del poder. Nosotros tenemos ejecutivo, legislativo y judicial, todos quedan al lado uno de otro, y ellos se tomaron realmente el poder judicial, la parte más importante, digamos, de la judicatura, los altas cortes, los magistrados. Ese hecho implica una ruptura con el poder, una ruptura bastante importante, y además pues le mostró al gobierno que los guerrilleros no estaban pues amarrados, no eran una simple guerrilla rural como en ese momento las FARC o el ELN, eran una guerrilla que llegaba al centro del poder, que les podía hacer daño, y precisamente esa ruptura es lo que obliga también a un proceso de paz. En Colombia estamos acostumbrados a que la guerra se lleve fuera del territorio de las ciudades, pero el M-19 lo que hacía era llegar, traer su lucha política y social al centro de las ciudades, donde se concentra realmente el poder político y judicial de Colombia. Por otro lado, el editor y el jefe del Nuevo Siglo nos cuenta cómo fue el rol del Estado en este suceso. No, el Estado no fue cómplice de un ataque terrorista, y menos de un ataque terrorista contra el corazón de la justicia, contra la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que en estas circunstancias hay hechos aislados que al concatenarse generan una percepción distinta. Entonces, lo mismo podría decirse entonces de una persona que va por un retén y entonces, oiga, quitaron el retén y por ahí pasó el secuestrado. Entonces, ¿la fuerza pública estaba de cómplice ahí? No, son conjeturas. Es muy distinto, por ejemplo, lo que pasó con el asesinato de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de Luis Carlos Galán, en donde fue absolutamente claro que sí hubo un manejo de la escolta y una debilidad del pie de fuerza pública por parte de algunos mandos, y que eso llevó a que la actuación de los sicarios fuera más fácil. Eso es distinto.
Pero acusar a las fuerzas militares de que debilitaron la protección del palacio, o que dieron algunas órdenes que pudieron haber facilitado el ataque, y que eso era una cuestión consciente o que era una cuestión de complicidad, eso es absolutamente irresponsable, sobre todo porque no hay una prueba fehaciente, fáctica, que así lo establezca. Listo, la última pregunta. En videos hay gente que se ve saliendo con vida y hay cadáveres que no coinciden con los nombres. Hay todas unas teorías de que dicen que en el Palacio del Jarrón se torturó personas en el momento también de la toma. Alrededor de esos cuerpos y esas vidas, ¿usted qué teoría podría tener en toda su experiencia periodística y estudiando la historia? Es quizá uno de los temas más investigados en la historia colombiana de las últimas 3 décadas, pero solo se puede creer en las sentencias ejecutoriadas y ya en firme que ha expedido la propia justicia colombiana contra algunas personas que sí fueron culpables de desapariciones. Solo en esas sentencias. El resto es especulación, y volvemos a los temas de los libros, de los informes, de las versiones y de los testimonios. Bueno, señor Gustavo, me gustaría que me contara en primera medida cómo fue el cubrimiento en el caso de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Nos reunimos con un grupo de periodistas en la salida de la catedral y frente a la Casa del Florero, y desde allí en una esquina pudimos presenciar pues casi todo lo que se hizo, ¿no? La entrada de los tanques, la salida de muchas personas del Palacio de Justicia. Entre ellas vimos salir con vida a muchos magistrados, a Andrés Almarales, reconocido Alfonso Yaqui también, y otra gente, digamos, que estaban entre magistrados y guerrilleros que fueron trasladados inmediatamente a la Casa del Florero. ¿Y usted cree, don Gustavo, que los medios hicieron un cubrimiento razonable, neutral de lo que sucedió? Yo estimo que la información que se dio en ese momento fue la correcta, porque era la información inmediata que había de un hecho sin precedentes pues en Colombia, de que un grupo subversivo se apoderara después del Palacio de Justicia, del poder, digamos, judicial, digamos, de todo el país. Entonces yo estimo que en esos momentos pues la información que se dio fue la correcta. Sin embargo, para el país yo no presencié la cuestión de la transmisión que hicieron las cadenas de radio ni la televisión sobre ese acontecimiento, porque yo era pues prácticamente como un protagonista indirecto, digamos, de ese hecho. Han pasado 34 años desde que se dio la toma del Palacio de Justicia y hasta la fecha no se ha dado una versión final de lo que aconteció aquel día. ¿Hasta dónde está esclarecida la verdad de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19? No, yo creo que este tiempo que ha pasado, estas prácticamente ya 3 décadas de ese horroroso hecho que afectó a Colombia, la verdad no se conoce. La verdad no se conoce porque condenados no hay por parte de las fuerzas militares, en el sentido de que se conoce o hay evidencias de que hubo exceso de fuerza. No hay condenados. El único que estaba, que era el coronel Alfonso Plazas Vega, pues finalmente la justicia lo declaró inocente por la desaparición de 11 personas de la cafetería. En el caso pues de los guerrilleros, como se sabe, todos murieron. Se dice que unos 2 o 3 alcanzaron a salir vivos, pues mimetizados entre las personas que fueron rescatadas. Pero realmente no ha habido justicia. Hay un informe de una comisión de la verdad que sacó unas conclusiones en el sentido de que hubo, pues así como fue terriblemente reprochable lo que hizo la guerrilla al tomar, digamos, este máximo foro de la justicia colombiana, y al tomar rehenes civiles y magistrados de la Corte Suprema de las Altas Cortes, pues también fue reprochable la contrarretoma que hizo el ejército colombiano, porque hubo todo tipo de hechos que rayan pues rayan en que no se intentó preservar
la vida de los rehenes. El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en la época era el doctor Alfonso Reyes Echandía, por los medios de comunicación llamaba al presidente de la República de la época, Belisario Betancur, pidiéndole que pararan el fuego. El fuego nunca se paró. Se dieron cosas como que estando rehenes en el edificio del Palacio de Justicia, una tanqueta del ejército disparando con su cañón a ese edificio en llamas, y luego en el levantamiento de los cuerpos. En esa época no había fiscalía, se pasaron por encima todos los protocolos en materia de levantamiento de cadáveres. Muchas personas fueron incineradas, no se identificaron, fueron llevadas a fosas que no correspondían a los nombres de las personas. Esto con el tiempo se ha ido descubriendo, como hace 2 o 3 años que la misma fiscalía le dijo a familiares: esto no es su cadáver, y se lo entregó a otro. Entonces realmente después de tanto tiempo... Este incidente causó un impacto en la sociedad, puesto que fueron unas horas de ira e impotencia. Había sido una semana muy intensa cuando se presentó aquel suceso. Las personas no salían a la calle, estaban impresionados, tenían miedo, era mucha gente la que había muerto. La sangre deslizaba por este lugar. La carrera séptima se encontraba solitaria a esa hora, y solo pasaba una que otra persona cada cierto tiempo. La parte más movida era la carrera octava, donde estaban operando las fuerzas del orden, lugar por donde estaba la entrada del sótano. El país se encontraba en un momento muy convulso, pues todo el panorama parecía dominado por el enorme poder económico y político que habían recaudado los narcotraficantes. Esto es Memorias en Colombia.